El confinamiento y el distanciamiento social son medidas implementadas para enfrentar el COVID-19. Esto nos mostró, entre otras cosas, que el sistema educativo en Colombia no está preparado para este tipo de contingencias, pero al mismo tiempo nos mostró que las tecnologías son una herramienta fundamental para continuar con el desarrollo de nuestras actividades educativas y laborales. Desafortunadamente, no todos tienen acceso a estas herramientas, marcando cada vez una brecha más grande entre las clases sociales del país, afectando el desarrollo cultural y educativo de las personas menos favorecidas. Todo esto nos conduce a una serie de interrogantes. ¿Cómo se configuran las relaciones del poder cuando el trabajo, la educación y la vida del hogar se mezclan forzosamente por el aislamiento preventivo? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la sociedad colombiana en términos educativos en medio del aislamiento? Y luego de que sea superada esta pandemia, nuestra concepción de la educación se modificará. Y si dicha modificación ocurre, marcará un avance hacia una evolución de las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje. Para tener una mejor visión de este tema, vamos a consultar a tres protagonistas de la historia, un docente, un estudiante y una madre de familia. Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Holguín, docente del SENA y de la Escuela Superior de Administración Pública. La virtualidad es una modalidad del aprendizaje en la que los estudiantes tienen que ser como más activos y más cooperativos en el proceso. Esta pandemia que nos obliga a quedarnos en casa es una oportunidad única para no solamente volvernos profesores innovadores, sino para que los estudiantes sean cada día como más conscientes y responsables de su aprendizaje. Es de aquí donde nacen nuevas alternativas, vamos a fortalecer los proyectos de vida internos, ¿cierto? Como externos. Esta expansión del coronavirus y su llegada y crecimiento en Colombia debe contemplarse desde tres ámbitos diferentes que se interrelacionan e influyen unos en otros. Por ejemplo, el político, el sanitario, el económico, social, donde sus efectos en Colombia pues implican un incremento en la incertidumbre económica que corre en paralelo con un aumento de las tensiones políticas y sociales. Al escalar la presión sobre las administraciones públicas en general y los sistemas sanitarios en particular. Bueno, pues esta experiencia que nos deja la pandemia realmente nos lleva más allá, ¿cierto? A velar por aprovechar los intelectos que tenemos en casa y además que nos obliga a que todos tenemos que estar inmersos en el mundo tecnológico. Muy buenas tardes. Para mí, como estudiante de grado 11, las limitaciones han sido muchas, ya que las guías que nos envían no son lo suficientemente claras para yo poder desarrollar mis talleres y tareas debidamente. Igual, la, a la hora de la práctica no es lo suficientemente claro. Es muy necesario el ambiente de la institución y el acompañamiento de un cuerpo docente. El ambiente de los compañeros también es muy necesario. Como madre de un niño de 10 años que se encuentra en cuarto grado de primaria, mi mayor reto a la hora de realizar las actividades escolares con él durante esta pandemia es que él se concentre y haga bien su tarea. Mi otro reto también es que durante estas tareas él las logre entender para que culmine su año satisfactoriamente y pueda llegar a su siguiente año bien. Como estrategia yo adoptaría adecuar un espacio en el cual sea exclusivamente para que él realice sus actividades escolares. Por consiguiente, también distribuir los tiempos del estudio en diferentes materias para que de esta manera no se sature de información y quiera hacerlas de forma adecuada.
Según Eric Torrico, en la comunicación en clave latinoamericana existen unos retos estructurales pendientes de Latinoamérica, que son la democracia, el desarrollo y la independencia. Dichas condiciones estructurales, al no haberse concretado y por sus graves fisuras, nos conducen a un escenario de escualidez absoluta de los estados. El aislamiento ha sido un proceso disruptivo del cual resulta innegable la metamorfosis de las relaciones humanas. En el hogar, las familias trabajan, estudian, se educan. Algunos viven en la opulencia, mientras que otros están en la necesidad y la miseria. Mientras que algunos están disfrutando del encierro, otros ruegan porque esto acabe pronto y puedan volver a trabajar. Los padres de familia se convirtieron en improvisados maestros, tarea que realizan mientras que responden a las demandas del teletrabajo y de las tareas domésticas. Las parejas que antes solo compartían la cama para dormir al final de una jornada laboral, ahora están todo el tiempo juntos. Algunos se soportan, otros ya no aguantan más maltrato. Del texto Apuntes para pensar la relación entre medios y educación para la democracia, de Gerdel y Seoane, podemos inferir la categoría de asimetría social. La existencia de la desigualdad es una realidad que impide el desarrollo de la democracia, y en efecto notamos que la fragmentación social es una condición de nuestro presente. Servino y Bellotti, en medios comunitarios como Ejercicio de Ciudadanía, afirman que la alfabetización es un recurso para la emancipación. La educación es un proceso de empoderamiento de la ciudadanía. La educación es el medio que puede desestabilizar las estructuras de la dominación. Es por eso que una de las funciones esenciales de la educación es la lucha contra el autoritarismo. Cuando volvamos a una relativa normalidad, desde este escenario de desenmascaramiento de los retos y las dificultades, necesitaremos de una voluntad política desinteresada y responsable, y que ojalá la corrupción no sea quien nuevamente dicte nuestro destino.